Hola a todos, mi nombre es Jennifer Ferrer y junto a mis compañeros Ángela Higuera, Hernán Martínez y Sandra Torres, les daremos a conocer nuestra presentación titulada La ecuación contable y el PUT, correspondiente a la asignatura Contabilidad General y perteneciente al programa de Administración de Empresas a Distancia. Somos el grupo 8 y a continuación le daremos inicio al desarrollo del tema. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tres pilares fundamentales en el mundo de la contabilidad: la ecuación contable, la partida doble y las cuentas T. Estos conceptos son la base sobre lo que construye todo el sistema contable, sin importar el tipo de empresa o sector en el que se apliquen. Comenzaremos con los fundamentos de la ecuación contable, donde entenderemos cómo se relacionan los activos, pasivos y el patrimonio. Esta ecuación es el punto de partida para registrar cualquier operación financiera. Luego pasaremos a la partida doble, un principio clave que garantiza que toda transacción quede equilibrada. Veremos cómo por cada movimiento siempre hay una causa y un efecto que reflejan en las cuentas. Y finalmente abordaremos las cuentas T, una herramienta visual y práctica que nos ayuda a representar los débitos y los créditos de manera sencilla y clara. El objetivo de esta presentación es que comprendamos cómo estos tres elementos se conectan entre sí para formar un sistema contable coherente, preciso y funcional. Comencemos. La ecuación contable es muy sencilla y se basa en una igualdad en tres elementos: activos igual a pasivos más patrimonio. ¿Pero qué significa cada uno? Primero, ¿qué es un activo? Un activo es cualquier recurso que la empresa controla como resultado de eventos pasados y que espera que le genere beneficios económicos en el futuro. Por ejemplo, un edificio, maquinaria o dinero en el banco. Ahora hablemos de los pasivos. Un pasivo es una deuda u obligación que la empresa tiene actualmente, que viene de algo que ya ocurrió y que para pagarla debería usar recursos que tienen beneficios económicos. Un ejemplo sería un préstamo bancario o cuentas por pagar. Por último, el patrimonio neto o fondos propios. Es lo que queda de los activos una vez que restamos los pasivos. En otras palabras, es la parte que pertenece a los dueños de la empresa, como las aportaciones de los socios o las ganancias acumuladas. En resumen, la ecuación contable o ecuación patrimonial es una fórmula esencial que muestra la relación de equilibrio entre los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una entidad, representada como activos igual a pasivos más patrimonio. Esta igualdad permite comprender cómo los recursos de la empresa se financian mediante obligaciones con terceros y los fondos propios de los propietarios. Su aplicación garantiza una visión clara de la estructura financiera de la organización. La partida doble es el fundamento esencial de la contabilidad moderna, un sistema que asegura el equilibrio en el registro de las operaciones económicas. Se basa en el principio de que cada transacción afecta al menos dos cuentas contables, reflejándose simultáneamente en débitos y créditos de igual magnitud. Esto implica que por cada movimiento de recursos, como una entrada o salida, existe una contrapartida que lo financia o lo justifica, manteniendo siempre la igualdad entre lo que se recibe y lo que se entrega. En otras palabras, el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos en cada operación. La cuenta T se divide en dos partes. El lado izquierdo se llama debe y el lado derecho se llama haber. Aquí registramos los débitos y créditos de cada operación. Por ejemplo, si aumentamos un activo, lo anotamos en el debe. Si lo disminuimos, en el haber. ¿Y qué pasa con los saldos? Si al final de los registros el saldo de la cuenta queda en el lado izquierdo, es decir, en el debe, se llama deudor. Pero si queda en el lado derecho, en el haber, se llama acreedor. Esto nos indica si la cuenta tiene un saldo positivo o negativo según su naturaleza. Vamos con un ejemplo rápido. Si compramos equipos por $1.000.000 en efectivo, registramos en la cuenta equipo $1.000.000 en el debe, porque el activo aumenta, y en la cuenta caja $1.000.000 en el haber, porque el efectivo disminuye. Si el saldo de equipos queda en el debe, será deudor. En resumen, la cuenta T es una herramienta clave para mantener el equilibrio en la contabilidad. Recordemos, el lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Si el saldo está a la izquierda, es deudor, y si el saldo está a la derecha, es acreedor. Las cuentas T se representan gráficamente como una T, que divide la cuenta en dos partes: el lado izquierdo conocido como debe y el lado derecho conocido como haber. En la parte superior de la T se escribe la naturaleza o el nombre de la cuenta contable. Los movimientos económicos se registran anotando los débitos en el lado izquierdo y los créditos en el lado derecho, asegurando que cada transacción cumpla con el principio de partida doble, donde los débitos y los créditos deben ser iguales. Además, el saldo de la cuenta puede quedar en el lado izquierdo, deudor, o en el lado derecho, acreedor, dependiendo de los movimientos registrados. Profesor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Ángela Ginette Higuera Quintero, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video quiero exponer sobre un tema fundamental en el campo contable,
Las cuentas en contabilidad. Este tema lo abordaré desde 4 aspectos principales: su definición, su objeto, su estructura y su clasificación. Para empezar, es importante indicar que una cuenta es un registro individual donde se anotan todos los aumentos y disminuciones que sufre un elemento económico, como puede ser el efectivo, las ventas, los gastos, entre otros. Es decir, cada cuenta refleja los movimientos que afectan la situación financiera de una empresa. Las cuentas nos permiten identificar, clasificar y registrar las transacciones de forma ordenada. El objetivo principal de las cuentas es permitir el registro sistemático de todas las operaciones contables que realiza una empresa. Esto ayuda a llevar un control de los recursos, deudas, ingresos y gastos, y en general, de toda la situación económica de una entidad. Gracias a las cuentas se puede saber con precisión cuánto dinero tiene la empresa, cuánto debe, cuánto gana y cuánto gasta. Respecto a la estructura de una cuenta, es claro que cada cuenta tiene una estructura básica que incluye un nombre, como por ejemplo caja o ventas, un código contable que es un número asignado según el plan de cuentas y 2 columnas principales: el debe y el haber. En el debe se registran los aumentos de activos y gastos, mientras que en los haber se anotan los aumentos de pasivos, patrimonio e ingresos. Al finalizar un periodo se determina el saldo de la cuenta, que es diferencia entre los valores del debe y del haber. Para finalizar, quiero mencionar que las cuentas se pueden clasificar de 2 formas principales: según su naturaleza y según el estado financiero. Así, según su naturaleza encontramos las cuentas reales o de balance, que son activos, pasivos y patrimonio. Las cuentas nominales o de resultado, que son ingresos y gastos. También existen las cuentas mixtas, que pueden tener las características de ambos tipos y según el estado financiero en el que se presentan las cuentas, pueden aparecer en el balance general, donde se encuentran los activos, los pasivos y el patrimonio. El estado de resultados, donde se reflejan los ingresos y los gastos de la empresa durante un periodo. En resumen, las cuentas contables son el pilar del sistema contable. A través de ellas se organizan y registran todas las operaciones financieras de una entidad. Comprender su definición, su finalidad, su estructura y su clasificación es fundamental para cualquier persona que estudie o trabaje en contabilidad. Gracias por ver este video, espero que esta explicación haya sido útil. Buen día, mi nombre es Sandra Milena y les hablaré sobre los elementos financieros según el marco conceptual de la SNIF. Para ello analizaremos los 5 elementos claves: activo, pasivo, patrimonio e ingresos y costos y gastos, también conocidos como cuentas nominales o de resultados. Comenzaremos con el activo. Es el que representa los recursos que la empresa controla y de los cuales espera obtener beneficios económicos en el futuro. Se clasifican en diferentes cuentas, como el efectivo y equivalentes, las cuentas por cobrar, los inventarios y las propiedades, planta y equipo. La dinámica de estas cuentas es sencilla: aumentan cuando la empresa adquiere bienes o inversiones y disminuye cuando las vende y se deprecian o sufren deterioro. Una adecuada gestión de los activos es clave para garantizar la liquidez y rentabilidad del negocio. Pasamos ahora al pasivo. El pasivo representa las obligaciones de la empresa con terceros como proveedores o bancos. Se divide en diferentes cuentas, entre ellas las obligaciones financieras, cuentas por pagar, provisiones e impuestos por pagar. Su dinámica es clara: aumenta cuando la empresa adquiere deudas y se reduce cuando las cancela. Es fundamental controlar el nivel de endeudamiento para mantener una estructura financiera saludable. El siguiente elemento es el patrimonio. Este es el interés residual de los propietarios en los activos de la empresa. Después de deducir todos los pasivos, se compone de cuentas como el capital social, reservas y resultados acumulados. El patrimonio aumenta con los aportes de los socios y con las utilidades obtenidas, mientras que disminuye con retiros de capital o pérdidas. Es un indicador clave de la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad de generar valor para los propietarios. Ahora hablaremos de las cuentas nominales o de resultados, que se dividen en ingresos, costos y gastos. Los ingresos representan el incremento en los beneficios económicos de la empresa, generados por la venta de bienes o la prestación de servicios. Entre sus principales cuentas encontramos las ventas de bienes y servicios, los ingresos financieros y otros ingresos operacionales. Su dinámica es simple: aumentan con la generación de ingresos y disminuyen con devoluciones o descuentos. Por otro lado, los costos y gastos reflejan la disminución entre los beneficios económicos debido al consumo de bienes o servicios necesarios para operar. Los costos están directamente relacionados con la producción o adquisición de bienes para la venta,
mientras que los gastos incluyen los administrativos, financieros y operacionales. Se incrementan con el consumo de recursos y se reducen con ajustes o reversiones de gastos. En conclusión, la correcta administración de estos elementos permite tomar decisiones financieras acertadas y garantizar la sostenibilidad del negocio. Conocer la dinámica de cada uno de estos elementos es fundamental para interpretar los estados financieros y evaluar la salud financiera de una empresa. Hola, soy el alumno Hernán Manuel Martínez Díaz y me dispongo a sustentar mi mapa mental. El Plan Único de Cuentas PUC es una herramienta contable oficial creada por el Gobierno Nacional para unificar la forma en que las empresas registran su información financiera. Establecido inicialmente mediante el Decreto 2650 de 1993, su objetivo es proporcionar un lenguaje común contable para facilitar el entendimiento y control de las operaciones económicas. Es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad en Colombia y puede ser adaptado por las empresas según sus necesidades, siempre respetando su estructura base. El PUC sirve principalmente para garantizar la uniformidad y la transparencia en la información contable. Gracias a su estructura común, permite a las empresas registrar sus transacciones bajo los mismos códigos, facilitando así el análisis financiero tanto interno como externo. Además, mejora el control interno, permite la comparabilidad entre distintas organizaciones y simplifica las labores de auditoría, fiscalización y toma de decisiones gerenciales, ya que la información se presenta de forma clara y organizada. La finalidad principal del PUC es establecer reglas claras para el registro de operaciones contables, evitando errores e interpretaciones subjetivas. Su aplicación estandariza la presentación de los estados financieros y facilita el control por parte de entidades externas como la DIAN o la revisora fiscal. También promueve la transparencia en la gestión financiera y asegura que la información contable esté disponible y lista para atender cualquier requerimiento legal, fiscal o administrativo. Decimos que la estructura del PUC está organizada de manera jerárquica y codificada en varios niveles: clase, grupo, cuenta y subcuenta. La clase 1, un dígito, representa las categorías generales como activo, pasivo o ingresos. El grupo 2, 2 dígitos, especifica subcategorías como disponible o deudores. La cuenta 4 dígitos detalla elementos concretos como caja o bancos. Y finalmente la subcuenta, que es de 6 dígitos, permite un nivel mayor de detalle, como Caja General o Banco Bogotá cuenta corriente. Esta codificación permite registrar de manera precisa cada transacción contable dentro de una empresa. Muchas gracias. Para cerrar esta presentación finalizamos con el tema sobre XBRL, taxonomías y PUC. XBRL es una herramienta poderosa que estandariza, digitaliza y conecta la información financiera a nivel global. Gracias a él, los informes contables ya no dependen del idioma o del lugar donde se generen, lo que facilita su análisis y comparación. Las taxonomías, por su parte, son la estructura que dan orden y sentido a esos datos. Son como diccionarios contables que en el contexto de las NIF permiten identificar y clasificar la información financiera de manera unificada en todo el mundo. En este contexto, el PUC sigue siendo la base tradicional del registro contable. Sin embargo, gracias a las tecnologías como XBRL, esa información puede transformarse y alinearse con las taxonomías para generar informes más completos, precisos y globalmente comprensibles. Es aquí donde los sistemas de información contable y herramientas como los ERP juegan un rol clave. Cabe concluir que estamos ante una transformación profunda en la forma en que se presenta la información financiera. XBRL y las taxonomías están revolucionando la contabilidad al hacerlas más transparentes, comparables y modernas. Y aunque el PUC sigue siendo parte del presente, su evolución es inminente. La adopción de tecnologías como XBRL no es una opción, es un paso necesario hacia el futuro de la contabilidad global. Muchas gracias.